Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Damos inicio esta semana con nuestra escuela bíblica dominical, la Biblia, libro por libro, tomo 8. Hoy estamos ya en el estudio 18. Seguimos en el libro de Jeremías y su título es El corazón engañoso. Nuestro versículo clave se encuentra en Jeremías 17, del 9 al 10, y nos dice así la palabra de Jehová nuestro Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esta primera parte, el título es Proliferación de la idolatría. Y cubriremos los versículos en Jeremías 17, del 1 al 4. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Hermanos, el pecado de Judá está escrito en su corazón y en su religión. Porque muchas veces no nos damos cuenta a qué Dios servimos. Y esto indicando que no es precisamente a Jehová, el Dios creador del cielo y de la tierra, a quien se sirve, sino a dioses que nuestros padres no conocieron, a dioses que muchas veces son el producto de nuestra imaginación, o a dioses que precisamente nos heredaron nuestros padres y que no hemos hecho lo posible por buscar al Dios verdadero. Hoy en día la idea de una religión tiene una connotación negativa, pero realmente la religión no es otra cosa que el conjunto de doctrinas y normas con las que el hombre se acerca, sirve y conoce a su Dios. Sin duda alguna es evidente también esta religión en su relación que tiene para con los demás. De manera que la religión pone en evidencia el corazón y como nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:27, hay una religión que es verdadera. Fuera de esta, todas las demás religiones, debido a que su fuente no es el Dios verdadero, terminan siendo falsas. Y nos dice así Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es realmente tu religión? Yo sé que me puedes decir en esta mañana, yo no tengo religión, yo tengo una relación personal con Cristo Jesús. Quiera Dios que tengas una relación íntima y personal con Él. Pero yo te pregunto, ¿cuál es tu religión? ¿Cuál es el conjunto de doctrinas y normas por medio de las cuales tú te riges? Tú buscas a Dios, tú sirves a Dios y de igual manera tú te relacionas con los demás. Porque la religión verdadera toma en cuenta al prójimo, al necesitado, al perdido, al extraviado, al confundido, al que necesita ayuda, ayuda material, ayuda emocional, ayuda espiritual. Pero también tu religión indica la manera en la que tú ves el pecado.
La conducta maligna e injusta de Judá con sus hermanos ponía en evidencia lo falsa de su religión. A pesar de que se jactaban de tener la religión verdadera por cuanto el templo de Dios Jehová estaba en medio de ellos y se llamaban pueblo de Dios, sin embargo la idolatría se habría proliferado por toda Judá y por toda Jerusalén y por todo Israel, y empezaba a ser evidente en sus injusticias, en el trato con los demás, en el robo. Cada vez era más evidente lo falso de la religión que tenían. Porque el servir a dioses paganos, y quiero relacionar la palabra servir con la palabra adorar, porque muchas veces pensamos que adorar es simplemente postrarse al piso y dar adoración a Dios, pero realmente es servirle, porque no son unos minutos los que se adoran, sino es ese constante servir a Dios y como consecuencia de ello también servir al prójimo en el sentido de adorar a Dios y ayudar al prójimo. Entonces el servir a dioses paganos nos va separando de nuestra conciencia acerca del pecado, nos va dando libertad de que la concupiscencia de nuestro corazón se prolifere y cada vez es más evidente nuestro pecado, puesto que poco a poco se irá perdiendo esa conciencia y llegará el momento en que no se esconderán más. Una evidencia del Dios al que sirves es la manera en la que tú percibes el pecado. Desde el momento en que tú te das permisos, tú te das esa indulgencia de decir, pecaré hoy y me arrepentiré después, o realmente no tengo otra alternativa más que hacerlo y Dios me entenderá y Dios me justificará, o tengo mis razones, tengo mis excusas, tengo una justificación para lo que he hecho. Conforme el pecado va siendo menos pecaminoso y menos grave y más fácil de resolver y más fácil de limpiar en tu mente, está siendo evidente que no sirves al Dios verdadero. ¿Por qué lo digo? Bueno, Jehová es santo y quien sirve a Jehová Dios verá el pecado como el peor enemigo de su vida. Lo verá como aquello que lo separa de Dios, aquello que pone división entre él, entre ella y Dios, aquello que lo aparta de esa comunión y de ese anhelo y de ese gozo de poder estar delante de Dios, adorándole, glorificándole, sirviéndole. Mira al pecado como aquello que lo pone al borde de la condenación eterna. De manera que verdaderamente aborrece el pecado y tan pronto se ve involucrado o envuelto en él, busca el perdón de Dios. Y de igual manera, aquel que sirve a Jehová Dios verá a su prójimo como la oportunidad de manifestar el amor de Dios. Lo mirará como aquella oportunidad de poderle expresar y de poderle invitar a que también sirva, adore al Dios verdadero. Porque, hermanos, el fundamento es inmovible. Aquel que sirve a Dios es algo evidente donde quiera que esté en las circunstancias que sean. Segunda Timoteo 2:19 nos dice así la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso la pregunta inicial, ¿a quién sirves realmente? ¿Quién es tu Dios? ¿A quién le dedicas tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación, tus pensamientos? ¿En quién realmente depositas tu confianza, tu esperanza, tu seguridad? ¿A quién le das tu obediencia, tu juventud y tu fuerza? ¿Es realmente a Jehová de los ejércitos, al Dios verdadero, o es al dinero,
a este mundo y sus placeres y riquezas, ¿a quién sirves? Es muy probable que como cristiano no tengas una imagen, y me refiero a una imagen visible y física, pero sí es capaz que tú tengas un Dios en tu corazón que no sea Jehová Dios. Porque el pecado realmente no lo ves como algo grave, algo terrible, algo que afecta tu vida, sino que te das ese permiso tú mismo de pecar y te convences y calmas tu conciencia diciéndote, me arrepentiré después, lo confesaré delante de Dios. O posiblemente nadie se dará cuenta, no tengo por qué estar angustiado ante esa situación. Pero el problema de Israel no solamente era este, sino que los padres estaban entregando a sus hijos a la desgracia, porque sus hijos habían seguido los pasos de su padre y su idolatría, ahora sí, de toda la familia, los había hundido en la desgracia y no se habían dado cuenta. Es una cosa muy triste cuando aquel padre instruye a su hijo desde pequeño en las malas palabras, porque así como los idólatras no entrarán al reino de los cielos, los maldicientes tampoco. Los instruyen en el alcohol, y los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Los instruyen en la mentira, y no es porque les digan miente, sino que aquel padre miente deliberadamente y su hijo únicamente sigue sus pasos. Hay tantas cosas en las que como padres desgraciamos el futuro de nuestros hijos en vez de instruirlos en lo que es justo, en lo que es recto, en lo que conviene, en lo que agrada a Dios. Porque quiero aclarar que muchas veces el padre sí insiste en que su hijo haga lo bueno. Y muy probablemente lo envía a la iglesia o le ordena que lea la Biblia o incluso lo obliga a orar antes de los alimentos, al levantarse, antes de acostarse, pero durante el día, no con palabras, con hechos lo está instruyendo en mentir, en quedarse con lo ajeno, en dar falso testimonio, en decir palabras antisonantes. Y el hijo está siguiendo sus pasos y no se da cuenta que lo ha conducido a la desgracia. Jehová advierte a Judá que está por entregarlos en cautividad y despojarlos de su heredad. Aquella heredad que fue prometida a sus padres allá desde Abraham, aquella heredad que era el gozo y el orgullo de Israel, estaba por ser quitada de sus manos. Y su destino sería servir a sus enemigos en tierra ajena y ver el templo de Dios, su orgullo, porque eso es lo que era, destruido debido a que no se arrepintieron de su pecado, a que no tuvieron conciencia de su pecado. Y no por falta de advertencia, porque Dios envió profeta tras profeta a anunciarles, a hablarles, a advertirles, a decirles las consecuencias de su pecado, pero aquel pueblo tuvo oídos sordos. Yo quiero hacerte una pregunta hoy. Primero, la pregunta inicial, ¿a quién sirves tú? ¿Has puesto atención a tu vida y realmente Dios es tu prioridad y las cosas de Dios lo primero en tu vida? ¿O estás más preocupado por qué vas a comer, qué vas a vestir, dónde vas a vivir? Y de manera que te has entregado por completo a tu trabajo y a la fuente de tus ingresos y has dejado en segundo plano las cosas de Dios. Y puedes pensar, pero todos hacen lo mismo. ¿Por qué yo he de ser diferente? No soy el único. Yo no soy el único que se le olvidan esas citas que Dios nos programó porque nos dijo desde el inicio que había un día que Él había santificado y que ese día sería guardado para esa comunión con Él. ¿A quién sirves? ¿Quién está en tu pensamiento? ¿Quién está en tus planes? ¿Quién tiene prioridad en tu vida?
Y quiero decirte que si no es Jehová Dios, poco a poco, sin que lo percibas, el pecado dejará de ser un problema para ti. El mentir será una necesidad y la excusa será tu justificación. Y cuando menos lo pienses, arrastrarás a toda tu familia. Si eres varón, arrastrarás a tu esposa y a tus hijos. Y si eres mujer, influenciarás a tu esposo y a tus hijos, pero arrastrarás a toda tu familia, porque si no sirves a Jehová Dios, sirves a un Dios falso. Y la evidencia, repito, será esa. La conciencia que tienes del pecado, el sentimiento que experimentas después de haber pecado. ¿Experimentas el dolor de ver tu comunión con Dios afectada o experimentas una justificación inmediata, un argumento, una razón? Otros también lo hacen y nadie les dice nada. ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Otros pecaron antes que yo. Incluso hay personajes bíblicos que cometieron este pecado y Dios los perdonó. ¿Por qué no ha de perdonarme a mí? Porque es precisamente lo que hace toda falsa religión. Remover la conciencia del pecado y dejarlo como un error, como un pequeño problema, como algo que no es muy grave y que se puede resolver fácilmente. Pero cuando Dios vio nuestra condición, vio que la única manera de resolver el problema que teníamos con el pecado era enviar a su Hijo unigénito, a que pagara con su sangre por esa deuda tan grande que habíamos adquirido deliberadamente al pecar contra Dios, al entregarnos a este mundo y sus placeres. Así que el pecado no es algo fácil ni sencillo, pero mientras tengas una falsa religión, cada vez se te hará algo más simple y menos problemático. Pero si tú te vuelves a Dios, si tú escudriñas, si tú buscas su presencia, entonces volverá a ti la sensibilidad de saber lo que realmente es y ocasiona el pecado. Y por la gracia de Dios tendrás la oportunidad de guiar a tus hijos, a la siguiente generación que Dios ha puesto en tus manos por caminos de verdad y justicia. Para cuando un día te pregunten, ¿y por qué oramos? ¿Y por qué leemos la palabra? ¿Y por qué cantamos alabanzas? ¿Y por qué servimos a Dios? ¿Y por qué confiamos en Él? ¿Y por qué dependemos de Él? Tendrás palabra de Dios para expresarlo y fortaleza espiritual para guiarlo. De lo contrario, esta historia de Judá se repetirá en tu vida y en la vida de tus hijos y quién sabe por cuántas generaciones. El padre corta el leño, el hijo le arrima la herramienta, juntos le dan forma, lo fijan en algún lado porque sus pies no se mueven, sus labios no hablan, sus oídos no oyen, sus manos no tocan, pero lo fijan. Aquel objeto creado con sus propias manos y le dirán, tú eres mi Dios. Porque aquel objeto no les traerá a su conciencia el pecado. Por lo contrario, día con día se cauterizará su conciencia y día con día tendrán mayor libertad para pecar, entregándose a los deleites temporales del pecado, ignorando las consecuencias eternas. ¿Quién es tu Dios? Es evidente en tu religión, es evidente en la conciencia que tienes del pecado, y eso es evidente también en cómo tratas a los demás. ¿Realmente te interesas en la vida de tu prójimo? ¿O lo único que importa es tú y los tuyos? Cuídate mucho. Dios te bendiga grandemente. Y en lo que aún hay tiempo, vuélvete a Jehová. Porque si hay algo engañoso, es el corazón.